En la vasta extensión de la galaxia de Andrómeda, la nave de exploración Odyssey se deslizaba silenciosamente a través de las estrellas a bordo. El teniente Jake Carter revisó los últimos datos de su reciente estudio planetario. La Tierra lo había enviado a él y a su equipo en una misión para establecer alianzas potenciales y descubrir nuevos recursos que podrían beneficiar a la humanidad. Poco sabía él que su descubrimiento más extraordinario estaba a punto de desarrollarse mientras Jake examinaba la pantalla holográfica en la sala de control poco iluminada. Una alarma se volvió borrosa de repente, inundando el espacio con luz roja. Saltó a sus pies con el corazón latiendo contra su pecho. El comandante estaba detectando una nave espacial no identificada que se acercaba a alta velocidad. Se informó IGN, María López desde su puesto, sus dedos bailando sobre el panel de control. Jake frunció el ceño. ¿Puede identificar su origen o intenciones? María sacudió la cabeza. Sus ojos oscuros reflejaban preocupación. No hay marcadores identificables. Tampoco está respondiendo a nuestras colinas. Antes de que Jake pudiera dar más órdenes, la Odyssey se sacudió violentamente, desequilibrando a los miembros de la tripulación. Las luces parpadeó y el zumbido de los motores vaciló. Ominosamente. «Los escudos están caídos, nos ha golpeado algún tipo de pulso de energía», gritó. El ingeniero jefe Davis por encima del otro. Su voz se tensó. Jake apretó los puños. «Inicie maniobras evasivas y prepárese para un posible abordaje». Toda la tripulación a posiciones defensivas. La tripulación se apresuró a entrar en acción. Los ejercicios bien practicados entraron en acción mientras se armaban y se cubrían detrás de consolas y mamparos. La tensión era palpable cada segundo, estirándose hacia la eternidad, mientras esperaban lo desconocido. Una luz azul penetrante estalló en el centro de la sala de control, fusionándose en un vórtice giratorio. Jake se protegió los ojos tratando de darle sentido al fenómeno del vórtice. Emergió una figura alta y esbelta adornada con una elegante armadura metálica que brillaba con tonos iridiscentes. La piel del intruso tenía un sutil tinte lavanda y grandes ojos luminiscentes que escaneaban la habitación con una curiosidad calculada. «Retírese», ordenó Jake apuntando su pistola de plasma a la figura alienígena. El resto de la tripulación siguió el ejemplo. Armas preparadas y listas. La alienígena inclinó la cabeza aparentemente. Imperturbable por la demostración de fuerza, levantó una delicada mano de 4 dedos y, con un movimiento rápido, todas las armas fueron arrancadas del agarre de la tripulación por una fuerza invisible que cayó sin causar daño al suelo. Los ojos de Jake se abrieron en estado de shock cuando sintió una presión invisible que lo mantenía en su lugar. La mirada de la alienígena se fijó en él, y ella habló en un tono melódico pero autoritario. «Identifícate». «¡Intruso! ¡Intruso, tú eres el que aburrió a Ed nuestra nave!» «Sin invitación», replicó Jake. Luchando contra la fuerza inmovilizadora, la expresión de los alienígenas cambió a una de confusión. «Este sector cae bajo la jurisdicción del Imperio Aurelán. Estás invadiendo un espacio restringido». María dio un paso adelante con cautela. Su voz firme: «No estábamos al tanto de ninguna reclamación territorial en esta región. Venimos de la Tierra en una misión pacífica de exploración y diplomacia». Los ojos del alienígena parpadearon con interés ante la mención de la Tierra. La presión que mantenía a Jake y la tripulación se alivió un poco. «La Tierra, el planeta de los humanos, registra de tu especie son escasos». Jake respiró profundamente, sintiendo una oportunidad para calmar la situación. «Si somos humanos, ¿y quién podrías ser tú?». Se enderezó exudando un aire de autoridad. «Soy la comandante Lyra de la Flota Imperial Aurelan. Tu presencia no autorizada requiere una explicación inmediata». Antes de que Jake pudiera responder, otra alarma sonó en toda la nave. La consola de María brilló con advertencias urgentes. «Comandante, varias naves Aurelion están convergiendo en nuestra ubicación, están cargando armas». La compostura de Liar vaciló por un momento mientras accedía a un dispositivo en su muñeca. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Esto no puede ser correcto, mi Flick. No estaba programado para estar en este sector». De repente la nave se tambaleó de nuevo cuando el fuego enemigo golpeó a Etty Hall. Las chispas volaron de las consolas dañadas y las luces se atenuaron. Precariamente el rostro de Lyra se endureció mientras evaluaba la situación. «Parece que tenemos un enemigo en común»,
dijo Jake encontrando su mirada. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Lyra dudó sopesando sus opciones mientras la nave sufría otro golpe las paredes. Gruñeron Under the Strain y los sistemas de emergencia. Luchó por mantener el ritmo muy bien. Humano, ella concedió una alianza temporal para la supervivencia. Jake asintió extendiendo su mano instintivamente. Lyra la miró con curiosidad antes de imitar el gesto. Su toque es fresco y firme, pongámonos a trabajar, declaró Jake, moviéndose hacia la consola central. María traza un curso de escape Davis, desvía toda la energía disponible a los motores y escudos. Comandante Lyra, cualquier ayuda que pueda proporcionar será apreciada. Lyra se movió a su lado, sus dedos volando sobre los controles con precisión experta. Puedo modificar sus conjuntos de deflectores para soportar sus torpedos de plasma, pero tendremos que actuar rápidamente mientras el equipo improbable coordina sus esfuerzos. La Odisea rugió de nuevo a la vida. Los motores se encendieron mientras maniobraba a través de la barrera de fuego. Enemigo. La colaboración entre humanos y alienígenas provocó un rayo de esperanza en medio del caos, preparando el escenario para una aventura. Ninguno podría haber anticipado, mientras la Odisea esquivaba otra descarga de torpedos de plasma. La estructura de la nave gruñó. Bajo la tensión, Jake mantuvo sus ojos en la pantalla holográfica, viendo cómo las naves enemigas se acercaban. Escudos al 40%. No podemos soportar mucho más de esto. La voz de Davis crepitó en las comunicaciones. Entendido, jefe Jake. Respondió apretando los dientes. Se volvió hacia Lyra, que estaba trabajando en los conjuntos de deflectores con una velocidad increíble. ¿Cuánto falta? Los ojos iridiscentes de Lyra se entrecerraron en concentración mientras hacía los ajustes finales. Casi está listo, tu tecnología es primitiva, pero será suficiente por ahora. Con una última pulsación de tecla. Lius dio un paso atrás. Listo tus deflectores. Ahora están en sintonía con su frecuencia de plasma. Deberíamos poder repeler su próximo ataque. Jake asintió volviendo su atención a las naves enemigas. María, ¿estamos listos para saltar al hiperespacio? Las manos de María volaron sobre los controles mientras trazaba un curso de escape. Casi lo tengo establecido. Solo necesitamos unos segundos más para cargar el motor. Puede que no tengamos tanto tiempo, Jake. Murmuró mirando cómo las naves enemigas se preparaban para disparar de nuevo, justo cuando los torpedos enemigos lanzaban los deflectores de la Odisea se encendieron con una nueva intensidad. Los torpedos golpearon los escudos, pero en lugar de penetrar fueron absorbidos y dispersados inofensivamente en el espacio. La tripulación dejó escapar un suspiro. Colectivo de alivio, buen trabajo, comandante Jake, dijo mirando a Lyra. Lyra asintió levemente. Fue una adaptación necesaria. Listo motor de salto, anunció María. Hazlo. Jake ordenó. Las estrellas fuera de la ventana gráfica se estiraron en líneas de luz, mientras la Odyssey se lanzaba al hiperespacio, dejando a la flota enemiga detrás. La tensión en la sala de control finalmente se alivió, mientras la nave se precipitaba a través del vacío a una velocidad más rápida que la de la luz. Jake se desplomó en su silla, pasándose una mano por el cabello que estaba demasiado cerca. María sonrió débilmente, sus dedos todavía flotando sobre los controles. Prefiero una llamada de atención sobre la alternativa cualquier día. Lyra permaneció de pie, su postura rígida, aunque su expresión era pensativa. Tu nave funcionó mejor de lo que esperaba dadas las circunstancias. Un gran elogio viniendo de alguien que casi la destroza. Jake respondió con una sonrisa R. Los labios de Lyra se curvaron en el más leve indicio de una sonrisa. Considéralo una prueba de tu resiliencia. Jake se rió entre dientes y luego se puso serio. Tenemos que averiguar qué acaba de pasar. ¿Por qué tu flota nos estaba atacando y quién más está aquí afuera por el que tenemos que preocuparnos? La expresión de Lyra ha oscurecido. Algo falla, mi flota no estaba programada para estar en este sector y ciertamente no habrían disparado contra mí. Nave de mando sin causa. ¿Podrían haber sido pirateados o tal vez estás tratando con una facción rebelde? Sugirió María. Lyra consideró esto. Es posible que haya habido susurros de disenso dentro del
Imperio, pero nada concreto hasta ahora. Jake se inclinó hacia adelante. Cualquiera sea la razón. Estamos juntos en esto por ahora. Necesitamos adelantarnos a quien sea que nos persiga y descubrir qué están planeando. ¿Tienes alguna ubicación segura donde podamos reagruparnos? Lyra asintió lentamente. Hay un puesto de avanzada remoto en el borde de la nebulosa Hadan. Es un puesto de escucha diseñado para ser indetectable. Podemos mantenernos ocultos allí y evaluar la situación. Jake miró a María, quien asintió con la cabeza. Muy bien, establezcamos el rumbo y esperemos que esta alianza nuestra se mantenga mientras la Odisea alteraba el rumbo. La tensión en la habitación gradualmente dio paso a un entendimiento tentativo. Dos comandantes humanos y alienígenas ahora compartían un objetivo común: la supervivencia. Su encuentro inesperado los había puesto en un camino lleno de incertidumbre. Pero una cosa estaba clara. Este era solo el comienzo de una aventura que desafiaría sus percepciones, pondría a prueba su determinación y forjaría vínculos que ninguno de los dos podría haber tenido. Anticipó mientras las estrellas seguían difuminándose más allá de la ventana gráfica. Jake no podía quitarse de encima la sensación de que este era el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. La Odisea atravesó el hiperespacio. El zumbido de los motores era un fondo constante para el tenso silencio en la sala de control. Jake estaba sentado en su silla de mando. Su mente corría con posibilidades. Lyra estaba a su lado, con los ojos fijos en la estela estelar. Viaja a pesar de la aparente calma el aire. Entre ellos crepitaba con preguntas no formuladas y cansancio mutuo. ¿Hasta dónde? ¿Al puesto de avanzada? Jake preguntó rompiendo el silencio. María miró su consola. Deberíamos llegar en unos 20 minutos. Bien, Jake, dijo volviéndose hacia Lyra una vez que lleguemos. Allí tendremos que hacer una verificación completa de los sistemas y averiguar nuestro próximo movimiento. Lyra asintió brevemente. Estuvo de acuerdo, sin embargo, debo acceder a mis propios canales de comunicación para contactar al Comando Imperial. Necesito confirmar qué ha sucedido y por qué mi flota estaba en este sector. Jake la estudió por un momento, sopesando sus opciones. Nos aseguraremos de que puedas hacer eso, pero necesito sepa que podemos confiar en usted, comandante. Ambos estamos en una situación precaria y cualquier paso en falso podría ser fatal para nuestras dos tripulaciones. La expresión de Lyra permaneció inescrutable. La confianza es un concepto frágil, especialmente entre aquellos que eran extraños hace apenas unos momentos, pero sepa esto, Teniente Carter. Valoro las vidas de mi tripulación tanto como usted valora las suyas. Si una alianza es lo que se necesita para sobrevivir, entonces tiene mi cooperación. Jake sostuvo su mirada buscando cualquier señal de engaño, pero solo encontró determinación. Asintió lentamente. Es justo. Superemos esto juntos. Los minutos transcurrieron con intensa anticipación, hasta que la nave finalmente salió del hiperespacio. Las rayas de estrellas se fusionaron en los familiares puntos de luz que revelaron una vasta nebulosa de remolinos rojos y púrpuras. La nebulosa Hadan se alzaba frente a ella, una nube caótica de gas y polvo con destellos ocasionales de luz mientras las estrellas nacían o morían en sus profundidades. María navegó con cuidado la nave hacia las coordenadas designadas mientras se acercaban al puesto de avanzada. Una pequeña estructura se hizo visible enclavada dentro del el abrazo protector de la nebulosa. Era una estación modesta, su exterior gris opaco casi se mezclaba con las nubes cósmicas circundantes. Hemos llegado, anunció María, su voz teñida de alivio. No había señales de persecución. Jake asintió, poniéndose de pie de su silla. Bien, vamos a atracar y evaluar la situación. Davis, quiero un diagnóstico completo de la nave María. Vea si puede acceder a alguna comunicación local y comandante. Lyra añadió, volviéndose hacia ella. La escoltaré a nuestra sala de comunicaciones seguras para que pueda contactar a su gente. Lyra inclinó su cabeza en acuerdo, guió el camino mientras Jake y Lyra salían de la sala de control. Los miembros restantes de la tripulación intercambiaron miradas. Su inquietud palpable. La alianza era tenue en el mejor de los casos y todos lo sabían. Jake guió a Lyra por los pasillos.
de la Odisea, la iluminación de emergencia de la nave proyectaba largas sombras en las paredes. El viaje fue silencioso a cada paso, haciendo eco en la quietud, hasta que llegaron a la sala de comunicaciones seguras. Jake ingresó un código y la puerta se abrió con un suave silbido. Tengo privacidad aquí, Jake dijo haciendo un gesto hacia la consola, pero necesitaré monitorear la transmisión por razones de seguridad. Estoy seguro que entiendes. Lyra levantó una ceja, pero no puso objeción. Entró y Jake la siguió. De pie junto a la puerta, mientras activaba la consola, sus dedos bailaron sobre los controles ingresando códigos encriptados y accediendo a canales restringidos. Cuando la transmisión se conectó, una imagen holográfica cobró vida. Era un hombre aurelan alto de aspecto severo. Su armadura brillaba en la tenue luz. Sus ojos se entrecerraron cuando reconoció a Lyra, comandante. Lyra explique su ausencia. No autorizada de su sector asignado, el aurelan exigió su voz fría y... Comandante Almirante Relleno. Lyra comenzó su tono firme. Ha habido una brecha en el protocolo. Mi nave fue emboscada y fui separada de mi flota, creo. Hay una acción deshonesta dentro del Imperio actuando sin órdenes. Los ojos de F parpadearon con sorpresa, pero rápidamente lo enmascaró con una gabarra. Estas son acusaciones serias, comandante. ¿Tiene evidencia, Lyra? Miró a Jake brevemente. Antes de responder, no tengo pruebas concluyentes, pero los eventos que sucedieron no pueden ser explicados por la cadena de mando normal. Actualmente estoy aliado con una nave humana que también fue atacada sin provocación. Juntos, buscamos descubrir la verdad. La mirada del almirante se desplazó hacia Jake. Su expresión, ilegible el humano. Esto complica las cosas. De hecho, Lyra estuvo de acuerdo, pero nuestra prioridad es la supervivencia y descubrir la fuente de estos ataques. Solicito autorización para continuar con esta alianza hasta que se resuelva la situación. Feller se quedó en silencio por un momento, su forma holográfica parpadeando levemente. Muy bien. Comandante, está autorizado a proceder como crea conveniente. Pero tenga cuidado. No se tolerará el fracaso. Esperaré actualizaciones regulares. Entendido, dijo la almirante Lyra. Asintiendo respetuosamente, la transmisión terminó, y el holograma desapareció dejando la habitación en silencio una vez más. Jake dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta que estaba conteniendo. Bueno, eso fue mejor de lo esperado, comentó Lyra. Se volvió hacia él. Su expresión era ilegible. La situación es más grave de lo que anticipé. Ambos estamos caminando por un camino peligroso, teniente. Carter, sugiero que vayamos con cuidado. Jake asintió con la cabeza. De acuerdo. Haremos lo que tenemos que hacer por ahora. Concentrémonos en reparar la nave y prepararnos para lo que venga después. Mientras salían de la sala de comunicaciones, el peso de su precaria alianza colgaba pesado en el aire. La confianza era un lujo que ninguno de los dos podía permitirse, pero estaban unidos por la necesidad. La verdadera prueba de su asociación estaba por delante en las profundidades inexploradas del espacio y la enmarañada red de intrigas que amenazaba con atraparlos a ambos. El proceso de atraque en el outpost fue sencillo. Los sistemas de daños de la Odisea cooperaron lo suficiente para garantizar una llegada segura. Una vez asegurados, la tripulación no perdió tiempo en desembarcar. El outpost, aunque pequeño y modesto, ofrecía las instalaciones básicas que necesitaban para realizar reparaciones y, lo que es más importante, recopilar información. Jake y Lyra pisaron la cubierta metálica del outpost. El aire a su alrededor era fresco y ligeramente rancio por el desuso. Algunos sistemas automatizados zumbaban silenciosamente en el fondo y luces tenues parpadeaban a lo largo de los pasillos. Este lugar me da escalofríos, murmuró Davis mientras se unía a ellos, sus ojos escaneando el área con cautela. Está un poco deteriorado, pero es funcional. Jake respondió. No estaremos aquí mucho tiempo. Davis toma al equipo de ingeniería y comienza esos diagnósticos. Quiero saber con qué estamos lidiando tan pronto como sea posible, señor Davis, dijo con un asentimiento. Antes de irse, sus herramientas tintineando suavemente con cada paso, Jake se volvió hacia María, que ya estaba en una consola trabajando para establecer comunicaciones. ¿Alguna suerte?, preguntó María. Frunció el ceño, sus dedos volando sobre los controles. Estoy captando una extraña interferencia, pero debería poder limpiarla. Dame unos minutos más. Hazlo, dijo Jake, y luego miró a Alra. Deberíamos hablar. Lyra. Encontró su mirada, su
Expresión fría, pero atenta. Estuvo de acuerdo, lidera el camino. Jake la llevó a una pequeña sala de reuniones vacía cercana. Una vez dentro, cerró la puerta detrás de ellos y activó los escudos de privacidad de la habitación, asegurando que su conversación no fuera escuchada. Necesitamos estar en la misma página. Lyra Jake comenzó a apoyarse contra el borde de la mesa. Dijiste que sospechabas de una facción rebelde dentro de tu imperio. ¿Con qué exactamente estamos lidiando aquí? Lyra cruzó los brazos, sus ojos se entrecerraron mientras consideraba su respuesta. El Imperio Aurelan es vasto, con muchas facciones que luchan por el poder. No todas son leales a la emperatriz actual. Algunas buscan forjar sus propios dominios utilizando cualquier medio. Necesario el hecho de que mi flota estuviera en este sector sin mi conocimiento sugiere que alguien con una influencia significativa está moviendo piezas en el tablero y crees que están apuntando a los humanos. Específicamente, preguntó Jake. Es posible, Lyra respondió. Los humanos son relativamente nuevos. En la etapa galáctica y su rápida expansión ha llamado la atención. Algunos podrían verlos como una amenaza que debe ser neutralizada antes de que se vuelvan demasiado poderosos. Otros podrían verlos como aliados potenciales o... Peón Jake hizo una mueca genial. Así que estamos atrapados en medio de una lucha de poder, Aelan. Precisamente, dijo Lyra. Su voz estaba mezclada con un dejo de frustración. Por eso, debemos ser cautelosos. No confíes en nadie excepto en aquellos que han demostrado su valía, Jake. Asintió lentamente, su mente corriendo con posibilidades. ¿Qué pasa con tu tripulación? ¿Se puede confiar en ellos? Lyra vaciló y luego asintió levemente. Son leales a mí, pero puede que no todos estén de acuerdo con mis decisiones. Algunos podrían preferir alinearse con los tradicionalistas dentro del imperio en lugar de formar una alianza con humanos. Necesitaré manejarlos con cuidado entendido, dijo Jake. Apreciando su honestidad, tendremos que cuidarnos las espaldas unos a otros. No soy emocionado por esta situación, pero si vamos a sobrevivir, necesitamos trabajar juntos. La expresión del héroe se suaviza. Un poco, un raro atisbo de vulnerabilidad. De acuerdo. Lien, inquilino. Carter. Nuestra alianza. Puede que nazca de la necesidad, pero no tiene por qué ser adversaria antes de que Jake pueda. Responde. La puerta de la sala de reuniones se abrió y María se abalanzó sobre su rostro, pálida de urgencia. «Comandante teniente, tenemos un problema», dijo con su voz tensa. Logré aclarar la interferencia, pero capté una transmisión de una nave cercana. Es una nave aelana, pero no responden a nuestras llamadas. «¿Una nave aelana?», Lyra preguntó. Entrecerró los ojos. «Sí, y están fuertemente armados». María confirmó que están manteniendo la posición justo afuera de la nebulosa, pero aún no están haciendo ningún movimiento agresivo. Creo que están esperando algo. Jake intercambió una mirada tensa con Lyra. ¿Podrían ser ellos los que nos tendieron una emboscada? Es posible, Lyra respondió. Su tono era sombrío. O podrían ser refuerzos enviados por el almirante. No podemos. Asegúrate sin contacto directo. Bueno, no podemos sentarnos aquí y esperar a que decidan nuestro destino, dijo Jake con decisión. Necesitamos prepararnos para lo peor. María asintió. Ya he alertado a la tripulación. Estamos en alerta defensiva total. Pero las defensas del puesto de avanzada son mínimas. No duraremos mucho si deciden atacar. Jake se volvió hacia Lyra. ¿Alguna sugerencia? Los ojos de Lyra se dirigieron a la consola, mostrando los datos de la nave entrante. Necesitamos ganar tiempo. Si esta nave es parte de una fuerza mayor, podrían dudar en atacar. Si creen que tenemos refuerzos en camino, sugiero enviar una señal, una transmisión encriptada que sugiera que tenemos respaldo y ruta. Podría ser suficiente para hacerlos pensar dos veces. Jake consideró su plan y luego asintió. Vale la pena intentarlo. María, ¿puedes manejar eso? María sonrió levemente. Pan comido, lo haré. Mientras María salía de la habitación para implementar el plan, Jake se volvió hacia Lyra. Si esto no funciona, es posible que tengamos que luchar para salir de aquí. Soy consciente de que Lyra dijo su voz firme, pero sepa esto, teniente, si en ese caso, estaré contigo y con tu tripulación. Ahora somos aliados y no romperé mi palabra. Jake sintió un destello de algo, tal vez respeto, tal vez esperanza ante sus palabras. Entonces esperemos que no llegue a eso, pero si sucede, nos aseguraremos de que se arrepientan de subestimarnos.
Tensión en la habitación era espesa mientras se preparaban para lo que vendría después. Las sombras de la traición se cernían grandes, pero, en las profundidades inciertas del espacio, una alianza, sin importar cuán frágil fuera su mejor oportunidad de supervivencia, juntos enfrentarían la tormenta decididos a descubrir la verdad y asegurarse de que ni los humanos ni los Aurelion cayeran presa de las maquinaciones de aquellos que buscaban separarlos. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante mientras la tripulación de la Odisea se preparaba para lo que vendría. Los pasillos oscuros de los puestos de avanzada zumbaban con energía nerviosa. Cada miembro de la tripulación era muy consciente de que su próximo movimiento podría determinar si vivían o morían. La nave Aelan, todavía flotando en el borde de sus sensores, se cernía como un espectro de fatalidad inminente en la sala de control. Jake se paró al lado de María mientras trabajaba en la transmisión. Sus dedos golpeaban rápidamente la consola creando una señal encriptada diseñada para dar la impresión de que una flota humana estaba llegando. Lyra flotaba, cerca sus ojos fijos en los datos que se transmitían por la pantalla casi allí. Murmuró María, su voz tensa, solo unos segundos más. La mirada de Jake se desvió hacia la pantalla táctica que mostraba la nave Aurelian. No se había movido, pero su posición estaba demasiado cerca para su comodidad. Necesitamos que esto funcione. Murray sin presión. María le lanzó una rápida sonrisa sin humor. Gracias por el voto de confianza. La comandante Lyra se inclinó en su voz calmada pero urgente. Asegúrese de que el cifrado sea fuerte. Si decodifican el mensaje demasiado rápido sabrán que es un farol. No se preocupe, dijo María. Estoy usando un viejo Seer de la Alianza. Debería ser suficiente para mantenerlos adivinando. Bueno, Jake dijo, aunque sus nervios estaban lejos de calmarse, enviémoslo. María respiró hondo y presionó una tecla final. Mensaje enviado ahora. Esperen el segundo que se alargó. En una eternidad mientras observaban la nave Aurelian en el monitor por un momento. No pasó nada. Luego la nave comenzó a moverse lentamente al principio, pero luego, con la velocidad creciente, su cambio de rumbo. María informó que su voz teñía con alivio. Parece que se están retirando. Exhaló el aliento que no se había dado cuenta. Se había estado conteniendo. Gracias a Dios, ¿cuánto tiempo hasta que estén fuera de alcance? Otro minuto más o menos, pero definitivamente se están retirando. María dijo que la tensión en sus hombros se estaba aliviando. Jake se volvió hacia Lyra. Funcionó. Se creyeron el engaño. Lyra asintió. Aunque su expresión permaneció cautelosa por ahora, pero se reagruparán y regresarán. Probablemente con más naves. Necesitamos estar listos. Jacob estuvo de acuerdo, pero la crisis inmediata evitada le dio un momento para pensar de manera más estratégica. Necesitamos más información. Si hay una facción rebelde que nos está apuntando a los dos, no podemos quedarnos aquí esperando a que nos eliminen. De acuerdo. Lyra dijo que hay un relé de comunicaciones en este sector que podría contener información valiosa. Es un antiguo puesto de avanzada de Aelan, abandonado después del último conflicto fronterizo, pero aún podría tener acceso a canales militares. Jake consideró esto. Si podemos llegar a ese relé, podríamos averiguar quién está detrás de estos ataques y por qué es un riesgo. Larry, advertido si lo están monitoreando. Podríamos caminar directo a una trampa. Ya estamos en una trampa, dijo Jake sombríamente. Pero si hay una posibilidad de que podamos cambiar las cosas, vale la pena. Los ojos de Lyra se encontraron con los suyos, y por un momento hubo un entendimiento compartido entre ellos, un reconocimiento de lo que estaban en juego y los estrechos márgenes con los que tenían que trabajar. Entonces tomaremos ese riesgo, dijo con voz firme. Jake asintió y luego se volvió hacia María. Trae a Davis de vuelta aquí y prepara la Odisea para la partida. Quiero que estemos listos para movernos lo antes posible, dijo María, ya abriendo el canal AUM al equipo de ingeniería mientras María transmitía las órdenes. Jake y Lyra permanecieron junto a la consola, sus pensamientos yendo por vías paralelas. Ahora eran aliados, unidos por las circunstancias y la sombra de un enemigo mayor, pero la confianza era algo frágil, especialmente en el implacable vacío del espacio. Lyra Jake comenzó a hablar con voz más baja. Ahora que estaban solos cuando llegamos a ese relé, necesito saber qué puedo contar. Contigo sin dudas, sin agendas ocultas. Si vamos a sobrevivir a esto, necesitamos confiar el uno en el otro.
La mirada de Lyra era firme, su expresión ilegible. Entiendo tus preocupaciones, Jake, pero debes saber esto. Tengo tanto que perder como tú si mi gente está siendo realmente manipulada. No puedo permitir que eso siga. Podemos venir de mundos diferentes, pero en esta lucha estamos unidos por un objetivo común. Jake la estudió por un momento y luego asintió una vez. Esperemos que sea suficiente con el curso establecido y la tripulación en alerta máxima, la Odisea preparada para dejar atrás la relativa seguridad de los puestos de avanzada mientras los motores cobraban vida. Jake no podía quitarse la sensación de que se dirigían a algo mucho más grande de lo que ninguno de ellos había anticipado. La tormenta se estaba formando y pronto estallaría sobre ellos con toda su fuerza. Pero lo que fuera que les aguardara, traición, batalla o algo aún más peligroso, Jake y Lyra sabían una cosa con certeza. Estaban juntos en esto, y juntos podrían tener una oportunidad. La Odisea avanzó a través del vacío. Los sistemas reparados zumbaban con renovado vigor. La tripulación estaba nerviosa, su alivio anterior reemplazado por un palpable sentido de urgencia mientras la nave se acercaba a las coordenadas del abandonado puesto avanzado de Island. Jake, Lyra y el resto de la tripulación sabían que su próximo movimiento podría ser crucial. El puesto avanzado, reliquia de una era pasada, se alzaba. Frente como un centinela, Derrick era una gran estructura. Su silueta, una vez orgullosa, ahora estropeada por los estragos del tiempo y el abandono. El exterior estaba maltratado y asustado con trozos faltantes de su superficie, dándole una apariencia inquietante y desolada. El Odyssey se acercaba, escaneando cautelosamente en busca de cualquier signo de actividad o trampas que se acercaban. El puesto avanzado, María, anunció, sus dedos bailando sobre la consola. No había señales de amenazas inmediatas. ¿Deberíamos poder atracar con una mínima interferencia? Jake asintió mirando a Lyra. ¿Qué puedes decirnos sobre este lugar? ¿Algún peligro en particular del que debamos estar al tanto? La mirada de Lyra permaneció concentrada en el puesto avanzado. El relé en sí debería estar intacto, pero el puesto avanzado puede tener defensas automáticas aún activas. Tendremos que proceder con precaución. El Odyssey atracó con el puestos de avanzada, puerto de atraque, y la tripulación comenzó a prepararse para la operación de abordaje. Jake, Lyra, María y un pequeño equipo de ingenieros se prepararon para la misión. Con sus rostros fijados con determinación, avanzaron a través de la esclusa de aire y en los pasillos oscuros y fríos de The Outpost, sus pasos resonaban. En las paredes de metal, el interior estaba inquietantemente silencioso, iluminado solo por el suave resplandor de sus luces portátiles. El polvo se convirtió en escombros cubriendo cada superficie, y el aire estaba mohoso con el olor a desuso. Jake abrió el camino con Lyra a su lado, sus ojos escaneando en busca de cualquier signo de amenazas ocultas mientras se aventuraban más profundamente en el puesto de avanzada. Se encontraron con una sala de control que alguna vez fue un equipo sofisticado ahora. En mal estado, Jake y María comenzaron a trabajar para interactuar con los sistemas antiguos, intentando acceder a los archivos de datos de relés. Parece que la energía aún funciona, pero los sistemas son un poco desastre, comentó María, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles. Necesitaré unos minutos para ponerlo en línea. Lyra se quedó mirando, sus sentidos se sintonizan con cualquier cambio en su entorno. Monitorearé cualquier signo de naves entrantes o defensas automatizadas. Jake se unió a María en la consola mirando por encima de su hombro mientras trabajaba las pantallas. Parpadearon a la vida revelando una maraña de archivos corruptos y estructuras de datos dañadas. Esto va a ser un desafío, dijo María, frunciendo el ceño. Es como intentar calificar un libro al que le faltan la mitad de las páginas. Necesitamos rescatar todo lo que podamos, dijo Jake con su voz resuelta. La información aquí podría ser crucial mientras María comenzaba a examinar los datos. El puesto de avanzada, de repente, tembló con un estruendo bajo las luces. Parpadearon y una alarma estridente sonó en toda la estructura. Eso no puede ser. Bueno, dijo María con su voz teñida de alarma.
Hemos activado algo. Los ojos de Lyra se entrecerraron. Revisaré los sensores antes de que pudiera moverse una serie de torretas automatizadas. Emergieron de compartimentos ocultos en las paredes. Sus sistemas de apuntado se fijaron en los intrusos. Los pulsos de energía comenzaron a atravesar la habitación, obligando al equipo a... ¡Cobertura apresurada! ¡Devuelven el fuego!, gritó Jake con su arma encendida mientras apuntaba a las torretas. María, ¿cómo van los datos? Ya casi estamos, María respondió con sus manos volando sobre los controles. Solo necesito unos segundos más. Los disparos de precisión de Lyra desactivaron un par de torretas, pero el sistema automático, las defensas eran implacables. La habitación se llenó con el silbido de las armas de energía y el sonido metálico mientras el equipo finalmente contraatacaba. María dejó escapar un grito triunfal. He accedido al archivo principal. Descargando los datos. Jake continuó brindando cobertura. Su corazón latía con fuerza con la adrenalina del combate. Date prisa. María con los últimos datos. Descargando. María sacó la unidad portátil de los contras y le hizo una señal al equipo. Lo conseguí. Salgamos de aquí. Jake lideró la retirada cubriendo su salida, mientras las torretas restantes continuaban disparando esporádicamente. El equipo se abrió camino. De regreso al Odyssey, sus respiraciones se convertían en ráfagas cortas y agudas. Una vez a salvo a bordo de la nave, Jake respiró profundamente y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Bien hecho. Todos, salgamos de aquí y analicemos los datos en la relativa seguridad de la sala de control del Odyssey. Jake, Mar y Lyra se reunieron alrededor de una consola mientras los datos eran descifrados y analizados. El archivo contenía extensos informes de comunicaciones y directivas del Imperio Aelan. Entre los documentos había planes e inteligencia que indicaban que los recientes ataques no fueron obra de una sola facción rebelde, sino más bien un esfuerzo coordinado por una oscura coalición que busca desestabilizar tanto al Imperio Aelan como a la humanidad. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo su voz sombría mientras revisaba la información. Parece que hay múltiples facciones involucradas, cada una con sus propias agendas. Están trabajando juntas para crear el caos. Jake asintió. El peso de la revelación se decidió por él. Si vamos a contrarrestar esta amenaza, necesitamos entender su objetivo final y encontrar una manera de detenerlos. No podemos hacerlo solos. La mirada de Lyra era resuelta. Entonces debemos forjar nuevas alianzas, no solo entre nuestros dos pueblos, sino con cualquiera que se oponga a esta amenaza. Es la única manera de asegurar nuestra supervivencia. Jake estuvo de acuerdo. Comenzaremos por comunicarnos con el liderazgo de Aelan y nuestro propio comando. Es hora de unirnos contra un enemigo común con sus próximos pasos claros. La tripulación del ODS se preparó para el arduo viaje que nos espera. Las apuestas nunca habían sido más altas y el camino a seguir estaría plagado de desafíos, pero juntos, humanos y Aelan estaba listo para enfrentar la tormenta y luchar por un futuro donde ambos mundos pudieran sobrevivir y prosperar con los motores ODS. Rugió mientras la nave dejaba atrás el puesto avanzado, abandonado de Aelan, en dirección al puesto avanzado de Aelan, más cercano que tenía comunicaciones en funcionamiento. Jake Lyra. María y el resto de la tripulación trabajaron incansablemente para decodificar y analizar los datos que habían recuperado. La información reveló que la oscura coalición que amenazaba tanto a la humanidad como al Imperio Aelan había estado planeando meticulosamente sus ataques con el objetivo de crear un vacío de poder que pudieran explotar. Lyra había estado en constante comunicación con sus superiores, buscando orientación y coordinando su respuesta. La situación era terrible y el tiempo era esencial a medida que se acercaba la Odisea, el puesto avanzado de Aelan designado para comunicaciones de alta prioridad. La tripulación se preparó para una misión diplomática que podría potencialmente cambiar el rumbo de su lucha. El puesto avanzado, conocido como la Estación Barelia, era una elegante instalación de alta tecnología que orbitaba un planeta remoto. Su diseño era un marcado contraste con el puesto avanzado de Aelan en ruinas que acababan de dejar. Las luces brillantes de la estación y el exterior pulido emitían un aire de sofisticación avanzada y mientras el Odyssey atracaba, la tripulación se encontró con un equipo de guardias, Aelan bien equipados. Bienvenidos a bordo.
La comandante Lyra, dijo el oficial jefe de la estación, un Aelan alto y sereno llamado TK. Los estábamos esperando, y deben ser los humanos que la ayudaron. Jake extendió una mano. Teniente Jake Carter, del Odyssey. Agradecemos la cálida bienvenida a los ojos de T. Se detuvieron en la mano de Jake, por un momento antes de que asintiera y les hiciera un gesto para que lo siguieran. Por favor, vengan. Conmigo tenemos mucho que discutir dentro de la estación Barelia. Fueron llevados a una sala de reuniones de alta tecnología, donde una gran pantalla holográfica mostraba varios puntos estratégicos y mapas estelares. Un grupo de oficiales Aelan, incluyendo al almirante de alto rango Valera, esperaban. Su llegada a la comandante Lyra. Teniente Carter, bienvenida. La almirante Valiria dijo su tono formal pero acogedor. Hemos revisado los datos que recuperaste de The Outpost. Confirma nuestros peores temores, Jake. Dio un paso adelante. Necesitamos entender el alcance total de la amenaza. ¿Puedes proporcionar alguna información adicional sobre estas facciones y sus planes? La almirante Valiria asintió con la cabeza y sus dedos tocaron los controles en la pantalla. Estas facciones han estado trabajando en las sombras durante años, manipulando eventos para crear inestabilidad. Su objetivo final es tomar el control del imperio Aelan y los florecientes territorios de la humanidad, creando una nueva estructura de poder bajo su control. Lyra intervino con su voz tenso. Las actividades de la coalición C están coordinadas y cada facción juega un papel específico. Han estado usando desinformación y sabotaje para ponernos unos contra otros. Los ojos de Valiria se entrecerraron. Sí, su estrategia implica sembrar discordia y desconfianza. Los ataques recientes son solo el comienzo. Su objetivo es desestabilizar nuestras defensas y aislarnos de aliados potenciales. Moria, que había estado analizando datos de las estaciones, buscó en la red. Parece que su próximo movimiento está dirigido a un importante centro de suministro cerca del mundo natal de los Aelan. Si tienen éxito, podrían destruir toda su línea de suministro y crear una pesadilla logística masiva. Jake miró a Lyra y luego, de vuelta a Valiria. Necesitamos coordinar nuestros esfuerzos y contrarrestar esto. Ataque antes de que suceda. Si trabajamos juntos, podemos adelantarnos a sus planes y proteger a ambos pueblos. Valeria consideró esto por un momento antes de asentir muy bien. Prov le proporcionará la inteligencia y los recursos necesarios, pero necesitamos actuar rápidamente. Las fuerzas de la coalición ya se están movilizando. La sala de reuniones estaba llena de actividad, mientras la tripulación y los oficiales de Aelan comenzaban a formular un plan. Se enfocaron en interceptar y neutralizar las fuerzas de la coalición antes de que pudieran atacar el centro de suministro. El plan involucraba un esfuerzo combinado entre fuerzas humanas y Aelan, aprovechando tanto la destreza tecnológica como la acumulación estratégica. Mientras los preparativos estaban en marcha, Jake y Lyra encontraron un momento para hablar en privado. ¿Crees que realmente podemos lograr esto? Lyra preguntó en voz baja. Jake la miró a los ojos con una expresión determinada. Tenemos que hacerlo. Hemos visto lo que está en juego. Si no los detenemos ahora, podría ser el final para ambos. Lyra asintió con la cabeza. Estuvo de acuerdo. Cuento con usted y su tripulación. Estamos todos juntos en esto, con su plan establecido. El ODS y las fuerzas de Aelan, preparado para una operación de alto riesgo. El combinado. La flota partió hacia el centro de suministro, lista para enfrentarse de frente a las fuerzas de la coalición. La batalla sería feroz, pero con su nueva alianza, Jake, Lyra y sus respectivas tripulaciones estaban decididos a luchar por su futuro y proteger sus mundos de la amenaza inminente.